relacionados con ese personal del norte, entonces el rol, las funciones, también podemos hablar de las funciones, pero también nos gustaría a nosotros que pudiéramos hablar del poder de la sinergia. Ya con esa referencia que mi esposo hacía de cómo funciona la línea, todo eso. Entonces, el poder de la sinergia, ¿verdad? La sinergia es cuando se unen dos fuerzas para que la que se forma sea todavía más potente, ¿verdad? Entonces, cuando Dios creó a Adán, lo hizo un ser integral y completo, a su imagen. Génesis 1:28. No vamos a buscar la cita porque tenemos varias citas que vamos a compartir, pero yo sé que la mayoría de ustedes saben que dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a imagen y semejanza de Dios. Por eso fuimos nosotros creados con complemento, no para competir. Esa frase es clave, ¿oyeron? La pareja, Dios nos creó y nos une para que nosotros seamos complemento el uno del otro y no para competir. Cuando entramos en competencia se vuelve la cuestión así un poco tensa. Cuando creó la primera pareja, Adán y Eva, dice que Eva fue sacada de Adán, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante porque cuando fue formada Eva y que Adán la vio, que se admiró tanto cuando dijo: wow, este sí es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Eso lo maravilló tanto porque era como si él mismo, pero eso quiere decir que cuando Eva fue sacada de Adán, se le dieron muchas cosas de Adán, quedaron en Eva, y por eso somos complemento, porque lo que él necesita lo tengo yo, y lo que yo necesito lo tiene él. Entonces no es necesario competir, sino complementarnos, ¿verdad? Entonces, qué interesante que Dios hizo esa creación así, porque él ha podido crear a Eva de otra, o sea, podía coger otro poquito de barro y hacer la cuestión y que quedara otra vez, pero no lo hizo así, lo hizo extrayéndolo de Adán. Por ejemplo, ustedes saben la función de las costillas en el cuerpo humano. ¿Qué función cumplen las costillas? Proteger. Proteger, pero ¿proteger qué? O sea, los órganos más fundamentales, vitales. Esos son ustedes las mujeres. Esos son ustedes las mujeres, pero a veces no lo entienden, sino que más bien, en vez de complementarse, buscan ahí la manera de competir, y no es compitiendo, sino rodeando, cuidando. Así que cuidando. Entonces, mis amados, cuando nosotros vemos las parejas hoy en día con todas las situaciones que uno ve aún dentro del pueblo de Dios, hay situaciones difíciles para manejar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? El resultado del pecado que entró desde la primera pareja, ¿verdad? Se ha desdibujado el plan original de Dios para la pareja. Ya no lo podemos ver, ¿sí? Pero tenemos una enorme noticia. Cuando Dios se dio cuenta de esto, nos dio un ejemplo a seguir. El ejemplo lo tenemos en Efesios 5:22-23, que dice que la relación de Cristo, el novio, y la iglesia, su novia, debe ser el modelo a seguir como esposo y esposa. Entonces, ese plan original de Dios se restablece con el modelo de Cristo con la iglesia. Entonces, Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Cristo, después de la boda del Cordero, va a ser el esposo y la iglesia va a ser la esposa. Entonces, ese es el modelo que nosotros como parejas debemos seguir. Porque hay muchos modelos equivocados, pero Dios nos deja un modelo específico que nosotros debemos mirar. ¿Cómo es la relación entonces de Jesús el esposo y la iglesia la esposa? Entonces eso es interesante que lo podamos ver. Los hombres se preguntarán: entonces el modelo que yo tengo de Cristo es que yo me tengo que crucificar en una cruz para yo poder ser un buen esposo.
No. Ya eso no se necesita porque ya Jesús hizo su labor en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que esa es la buena noticia también. Varones, tranquilos que no se van a tener que crucificar, ¿eh? Nada de eso. Simplemente. Pero muchas veces tenemos nosotros los hombres que decir, Padre, perdona, porque ella no sabe lo que hace. Padre, perdona lo que no sabe lo que hace. Muy bien. Entonces, vamos a centrarnos en la forma en que Cristo ama a la iglesia y se relaciona con ella. Cómo la ama y cómo se relaciona. Así que no hay que sacrificar a nadie porque ya el Redentor lo hizo. Entonces, miremos nada más eso, centrémonos en eso, en cómo Cristo ama a la iglesia y cómo se relaciona con ella. Entonces, ese es el modelo, varones, a seguir. Cómo Cristo amó a la iglesia, cómo se relaciona con ella, cómo el varón puede amar a la esposa y cómo puede relacionarse con ella. Entonces, vamos a pedirles un gran favor. No nos vamos a centrar en las funciones que tiene mi cónyuge. Vamos a centrarnos en las funciones que me tocan a mí. Porque a veces dice, ay, pero sí, qué bueno que le digo a él eso. O qué bueno que le digo a ella eso. No. Vamos a mirar y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro cónyuge. ¿Bien? Entonces vamos a prestar atención al plan de Dios. El plan que Dios tiene para nosotros. Y no en las funciones que Él debe cumplir o que ella debe cumplir. Dios nos ha dado a cada uno ciertas funciones que debemos cumplir. Pero cuando intentamos responder a las funciones del otro, entonces nos estamos metiendo en un campo ajeno, porque es que las funciones se convierten en responsabilidades. ¿Bien? Las funciones que cumplimos dentro de la relación de pareja no es otra cosa que la responsabilidad que cumple el varón, la responsabilidad que cumple la mujer. Y cuando el hombre no cumple la responsabilidad, ¿qué actitud debe tomar la mujer? Se me apreció. Entonces, si en algún momento, parejas, escúchenme, si hemos estado llevando la responsabilidad del cónyuge, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Arrepentirse. Mire, el arrepentimiento, eso es así, instantáneo. O sea, los resultados, cuando hay un verdadero arrepentimiento, se ven los resultados así, de una forma milagrosa. ¿Y qué es lo que vamos a dejar entonces? A que el Señor, a través del Espíritu Santo, ministre la vida de mi cónyuge y que Él pueda ir poco a poco entendiendo sus responsabilidades o sus funciones o su rol. ¿Le contesté la pregunta? Vamos a ver un tercer aspecto, lo que significa cuando habla en Génesis 2:24, ahí hay un pasaje, un versículo muy interesante que habla de la relación de la pareja. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, miren qué interesante este versículo cuando nosotros lo podemos ver desde este punto de vista. Jesús, cuando vino a cumplir la labor de rescatar a los hijos del Padre, porque eso es lo que Él vino a hacer, y conformar la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo en ese momento? Cuando Él bajó a la tierra, lo que hizo fue dejar al Padre. Él dejó al Padre. Por eso dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Tenemos el modelo de Jesús, queridos varones. Él dejó a su padre para unirse con la iglesia, o sea, con nosotros. ¿No les parece interesante eso? Interesantísimo. Entonces, vamos a mirar un poquito más lo que significa dejar y unirse. Dejar no significa que se corten las relaciones, porque el ejemplo mayor lo tenemos en Jesús. Él tenía comunión con el Padre, pero nunca lo dejó, nunca lo abandonó. Él lo
pero no lo abandonó. La comunión con el Padre era fundamental para Jesús. Él se apartaba, oraba, tenía un tiempo hermoso con su Padre, pero Él lo dejó porque vino a cumplir una función. Pero su énfasis cuando estuvo aquí en la tierra, el énfasis de Jesús fue hacia su iglesia. Con ella entró en pacto, se unió, la nutrió, la alimentó, la cuidó y por último se entregó a ella. Eso es lo que Jesús nos está modelando. Jesús dejó atrás todo lo que significaba para él ser Dios, y eso lo encontramos en Filipenses 2, del 6 al 7, cuando dice que él se humilló hasta lo sumo, dejó todo, su deidad, para hacerse un hombre, para hacerse un humano, para poder cumplir la labor con la iglesia y poder presentarla al Padre. Entonces, esa es la labor de Jesús. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Nos corresponde, según Lucas 14:13, también dejar todo para seguir a Jesús. Lucas 14:33. Lucas 14:33. ¿Qué dice? A mí me gustaría leer. ¿Qué dice Lucas? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Qué interesante, ¿verdad? Para que podamos tener esa relación. Jesús dejó al Padre, pero nosotros también tenemos que dejar a familia, padre, a madre, a hijos, no, nada que esté por encima de mi relación con Jesús. Cuando nosotros nos casamos, vivíamos en un apartamento que nos cedió mi suegro. Estábamos empezando, un muchacho de 22 años, 3 meses solamente de trabajar, y su novia ya esposa, 6 meses, 20 años. Entonces la manera de ella ayudarnos fue eso, de dejarnos su apartamento, y nosotros empezamos a ahorrar. Pero mi suegra, ella se venía los fines de semana. Y llamaba a mi esposa, o sea, yo le dejaba padre y madre, pero mi esposa no dejó a su mamá. Ahí la teníamos toda la semana. Pero de manera inconsciente, mi esposa quería, mi suegra quería absorberle tiempo a ella, pero yo le reclamaba el tiempo para mí, sin pelea y sin nada, pero la que sufría era mi esposa. ¿Por qué? Porque ella quería complacer a su mamá, pero también quería complacerme a mí. Y sentía como un sándwich. Su mamá quería que le diera tiempo a ella y yo quería que le diera tiempo a mí. Hasta que eso hubo discernimiento, y entonces yo dije, bueno, tenemos que mudarnos de aquí o tu mamá se va, porque no podemos vivir de esa manera. Por tanto, dejar al hombre, a su padre, a su madre, yo lo dejé. Pero aquí estamos en esta situación, y mi esposa fue sabia. Nosotros salimos de ese apartamento probablemente sin nada, allá teníamos toda la comodidad, y eso hizo que nosotros nos uniéramos. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos nuestra casa ya nosotros los dos, nuestro propio nido. Entonces ahí se explica realmente el propósito del matrimonio, en que se puedan unir. El que no deja padre y madre en el matrimonio, es difícil que se unan. O sea, si un bebé no le cortan el cordón umbilical, ¿aquí hay algún médico? ¿Qué le pasa a un niño que nace y no le cortan el cordón umbilical? Se muere él, y la mamá también se puede morir. Entonces en el matrimonio hay que cortar el hombre a padre y madre, y la mamá o la esposa o la mujer también cortar para que se puedan unir. Mis queridos, nunca sacrifiquen su relación primaria con su cónyuge por ninguna otra relación terrenal, ni de jefe, ni de amigos, ni de familiares, eso es importante. Nosotros les estamos diciendo de pronto en sus cabezas, ustedes están diciendo, eso sí será verdad, sí funcionará. Yo les invito a que ustedes lo prueben. Pruébenlo para que vean que el Señor va a respaldar, porque estamos viendo que lo que le estamos diciendo está respaldado con la palabra de Dios.
y la palabra de Dios se cumple. Entonces, si queremos... Mi amor, hay parejas que han tenido problemas por estos equipos que son tan interesantes y tan buenos. ¿Por qué? Porque ellas se acuestan, pero un momentito, y sigue, y van 45 minutos y más. Ella se va a dormir. Pero hay casos donde es diferente. El esposo está esperando a su esposa y ella está metida en el celular. ¿Por qué? Por lo que está diciendo mi esposa. Es como si hubiese un dejar. ¿Sí? ¿Me explico? Y estamos poniendo en prioridad algo que no es la pareja. Entonces, cualquier cosa que nos haga a nosotros apartarnos de esta relación puede hacer daño. Cualquier cosa. Bueno, antes de considerar las funciones ya como tal, como esposo y esposa, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí hay unas personas que están solas, entonces, bueno, lo pensarán cómo hacerlo, pero yo sé que a los que tienen su pareja al lado, vamos a empezar con los esposos. Usted va a escoger, piensen, escoja alguna de las funciones que cumple su esposa y que le bendice y exprésele cuánto aprecias ese aspecto. ¿Ves? Piense, escoja una función que su esposa cumple y que a usted eso le bendice su vida, expréseselo para que ella tenga conocimiento de eso. Y dígale cuánto aprecia ese aspecto que ella hace. Pero mi amor, Bueno, cambio. Ahorita la esposa le va a expresar al esposo lo mismo. Ok. a mí me encantan las experiencias y contar experiencias. Yo vengo de familia cristiana, de mis tatarabuelos, mis abuelos, abuelos, papá, mamá. Ahora estamos nosotros, nuestros hijos también son cristianos y nuestros nietos también ya han metido en ese proceso. Y eso ha sido como una línea de tiempo, como una línea de generacional que se nos ha dado. Pero hubo un quiebre en la vida de mis padres que se separaron. Y se separaron por algo muy fuerte. Y yo todavía, pues yo recuerdo esa escena y es dolorosa. Pero era que mi padre rompió su función de cuidar, porque pensaba que cuidarla era proveer solamente. Mi madre se sentía en cierto modo abandonada y eso le causó la separación. Y fue muy doloroso para nosotros como hijos, pero para mi madre también. Pero solo se partió esa parte del piñón, uno solo.
Y por eso estoy tirándole cabeza a eso, porque es que con un piñón que se falta, yo creo que se daña todo. Hay una cadena, ahora estaba pensando en la cadena de tiempo del motor. Si esa cadena se parte, se daña todo. Si un piñón en la transmisión se parte uno solo, empieza un zumbido primero, zumba o rumba, no sé cómo será, pero de tal manera que hay que cambiar el satélite o la campana, no sé, la corona, el reipe, cosas esas, se cambian. Entonces es interesante mirar que se cumplan los roles para que haya un engranaje completo. En Efesios capítulo 5, verso 25, no sé, vamos a darle una hoja por pareja para que por lo menos tengan una base de los roles que vamos a estar trabajando, con la función. Bueno, miren, nosotros estamos trabajando estos roles en nuestra experiencia hace 43 años y a veces nos truncamos, pero revisamos y cambiamos la cadena y luego continuamos. Así que los animamos a que en esa hora que ustedes tienen ahí, por lo menos tengan el título de lo que puede ser esas 7 funciones. Vamos a ver 14, 7 que me corresponden y 7 que le corresponden a mi esposa. El primero es reafirmador. El hombre reafirmando a su esposa. ¿Cómo se siente una mujer afirmada? Y si es reafirmada, ¿cómo se va a sentir ella? En el texto de Efesios 5:25, yo quiero que lo leamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando una mujer se siente apreciada, ¿cómo se va a sentir? Fortalecida. Entonces, la sensibilidad de la mujer no es solo decirle que te amo, sino como dicen por allí, que lo que tú dices lo muestres con los hechos. Porque te amo, te apoyo, es que tú tuviste la culpa, por eso te golpeé, porque te amo. Tú me hiciste exaltar y por eso te dije lo que te dije. Pero perdóname, pero ya se lo dije. Entonces yo creo que no solo ellas van a oír lo que yo les digo, ellas van a ver lo que yo hago. Entonces, esa parte de reafirmar es muy interesante para la relación de la pareja. Hay que reforzar la felicidad. Ustedes se pueden imaginar que un hombre le pueda decir a su esposa, ¿y por qué estás molesta? No, porque lo que tú le dijiste no me agradó. ¿Y qué fue lo que yo le dije? Ella le dice, esto es una tontería. ¿Qué te pasa? No fui sensible. Pero si yo le digo solamente, mi amor, eso que te dije o eso que hice no te gustó, caramba, perdóname, no fue mi intención.
no fue mi intención. Tú vales más que cualquier cosa. Te amo. Ella se va a sentir no solamente afirmada, sino reafirmada. Y esa es una de las funciones que nosotros como hombres tenemos. Lo que yo hago debe tener más fuerza de lo que yo digo. Muy bien. En la lista que ustedes tienen ahí, se dan cuenta que están a la par. O sea, son 7 y 7, ¿verdad? Entonces ya hablamos de reafirmar. Y en el caso de la que corresponde a la esposa, es lo que nos dice la palabra, ser ayuda idónea. ¿Pero qué significa eso de ayuda idónea? Ustedes tienen la cita, como son tantas citas, entonces usted, yo sé que en casa va a tener la oportunidad de reafirmar, de repasar esas citas, pero en Génesis 2:18 y aparece también Proverbios 31:10 al 12. Génesis 2:18, ahí dice: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa palabra y ayuda no es otra cosa que la que rodea, es rodear. En el hebreo esa palabra significa rodear. Entonces también tiene mucha relación con radar. Entonces, cuando el varón es un reafirmador, reafirma a su esposa, la respuesta que da la mujer es esa que lo rodea, que le acompaña, que le ayuda, y miremos que esa función de rodear no es algo secundario, es una función vital. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, por eso necesita la compañía y necesita estar rodeado, necesita estar acompañado. No quiere decir que es la que lo está vigilando permanentemente, que se sienta gozado, que no lo deja respirar. No, ese no es el sentido. El sentido es de rodear, de acompañar, de hacerlo sentir que es parte de mí, que me interesa lo que le sucede. Pero en casos donde hay hombres que se sienten asfixiados, o sea, no es rodeado, es ahogado. O sea, yo he conocido casos como ese. O sea, es una asfixia. Y el hombre debe tener su espacio. Por eso dice que debe ser ayuda. O sea, usted se imagina un hombre que dice, vamos a arreglar la puerta. ¿Y cómo la va a arreglar? No, así no es. Que vamos a hacer no, así tampoco es. Que me parece, no, así no es. Wow, eso no es rodearlo. ¿Qué hace el hombre? Entonces, arreglar algo. Miren que vienen a arreglar el árbol, ven una vez, a ver, no puedo hacer eso. Mira que van a arreglar la silla, mira, está el señor de la silla, ven tú. Entonces el hombre es un cero a la izquierda y aquí es de hacer sinergia, pero cuando los dos funcionen. Entonces la ayuda es interesante, mi amor. A mí me parece que ese señor que tú trajiste tiene una cara de pícaro. ¡Wow! Es que las mujeres tienen esa capacidad de rodear. A mí me parece que ese fue el mismo señor que le arregló la puerta a mi tía. Averigua bien. Y entonces yo le dije, claro, era ese señor. Pillo, malo. Entonces, para eso es que debemos tener esa ayuda idónea. Ayuda idónea. Así que los hombres que están aquí, bueno, no en todo, pero por favor, escuchen a su mujer. Porque ella es ayuda. Rodea, la que acompaña. A veces y ese a veces rodeo. no te quiero escuchar. No, pero sí, me he aprendido a escuchar. El rodear se puede ver en 3 aspectos. Esto es interesante: apoyo, exhortación y consuelo. Apoyo, exhortación y consuelo. Mire, cuando un hombre siente que eso es lo que la mujer le está brindando a través de esa ayuda idónea, eso le va a traer un resultado muy, muy bueno. Y saben, mujeres, que esto son las características de un profeta, de cuando un profeta habla.
La profecía debe hacer eso. Debe traer apoyo, debe traer consuelo, debe traer exhortación. Entonces, qué interesante que esa labor que nosotras como mujeres estemos brindándole al varón sea en ese sentido de rodearlos, que se sientan apoyados, que se sientan exhortados. Exhortar no es regañar, ¿oyeron? No, exhortar es ayudar. Es eso, ese ejemplo que mi esposo está diciendo, mira, ten cuidado con esto porque puede pasar esto. Eso tiene mucho que ver con el discernimiento, pero también consolar. Hay veces que el hombre tuvo un día terrible en la empresa, en el lugar de su trabajo, y encuentra a la mujer, pero mejor dicho, que está, parece un erizo. Imagínense cómo se lo va a consolar, lo va a exhortar, lo va a apoyar. No se va a sentir así. El hombre, tras que viene así de su lugar de trabajo y encuentra a su esposa en esa condición, no, dice, no, para que llegar a la casa, entonces mejor me voy con los amigos, me voy a jugar, a desestresarme en otro lugar. Y el lugar donde mejor se debe sentir desestresado, tanto el esposo como la esposa, es en la casa. Hay un hombre que yo conocí y nos estábamos congregando para el Señor. Y entonces él tenía dificultades fuertes con la esposa. Este es hecho real. Entonces él utilizaba los zapatos apretados y era para sentir un alivio en su casa. O sea, solo quitarse los zapatos es descansar. Pero se tornó tan difícil. Tenían un perro y la señora le mandó a cortar el rabo al perro porque el perrito saludaba a ese señor. O sea, era tanto la situación, pero no se podía dejar porque había una función que él tenía y era proveedor. Más adelante vamos a ver esa función. Y por eso ella tenía temor de separarse. Parece que el texto que tú tienes ahí, de Proverbios 31:10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, hay hombres que viven eso, no encuentran nunca su cosa. Quisieran tener un apoyo, quisieran tener alguien con quien conversar y no encuentran a la esposa. Está perdida en qué, no sé. Aquí habla de ayuda idónea. Mujeres, nosotros las necesitamos para apoyarnos en ella, para escuchar una palabra de ánimo, una palabra de consuelo y a veces una palabra de exhortación. La segunda función, en 1 Corintios 11:3, liderar. Es una función a veces más difícil. Ustedes han visto la competencia de ciclismo. El líder tiene que cortar el aire. Se tiene que ir luchando duro. Yo no sé cuántos están aquí conmigo que nos han tocado liderar el proceso de matrimonio. No ha sido fácil. Y mi esposa, ¿tú sabes cómo reporté varonilmente? Pues todavía varonilmente, pero porque mi papá decía que el perro viejo la daba acostado. Pero tenemos que sobreponernos en esa función de liderar. 1 Corintios 11:13. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Miren, tremendo lo que el apóstol Pablo en la parte de liderar. Yo lo veo así. Dice que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Y le parece a usted lo que le toca a la mujer? Ser el cuerpo. Ahora, ¿por qué pudiera yo pensar que el hombre tiene que funcionar como líder utilizando la posición de cabeza?
Primero, porque el hombre tiene que seguir funcionando de manera racional, la razón, pensamiento. Y si hay algo que nosotros debemos cambiar muchas veces, es la manera de pensar. Pero, ¿qué otro órgano tenemos nosotros en la cara? Los ojos. Nosotros como hombres tenemos que mirar hacia dónde vamos a conducir nuestra vida y la vida de nuestra familia. ¿Qué otra función tenemos en la cara, en la cabeza? O sea, ¿qué hablo yo? ¿Qué le digo yo a mis hijos? ¿Qué le digo yo a mi esposa? ¿De qué manera la trato? ¿Qué fluye de mis labios? Debe existir liderazgo en lo que veo, en lo que aprendí, pero también en lo que yo hablo. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué escucho yo para liderar? Para liderar la carrera, para liderar mi trabajo. Una competencia de sapos. Y uno con la pata un poquito partida iba corriendo y todo el mundo pensaba que iba a perder. Tú no vas a ganar esa competencia, te falta una pata, en fin. Pero aquel sapo brincaba y pudo ganar la carrera. Y le preguntaron a los familiares de ese sapo, ¿y cómo hizo él? Él se entrena. No, es que él no oye. Todo el mundo decía que no iba a ganar, pero él como no escuchaba, él corrió y pudo ganar. En la vida de la familia, si hay algo que nosotros tenemos que funcionar, es con lo que sabemos, con lo que podemos mirar correctamente lo que hablamos y las cosas que oímos. De esa manera nosotros podemos llevar un liderazgo en nuestra casa. Así que ejercita tu amor, el amor que Dios te ha dado con tu esposa y con tu familia. Liderazgo. Muy bien, para poder que el varón desarrolle ese liderazgo, que sea el líder, nosotras las mujeres debemos brindarle apoyo. El apoyo es una función muy importante. En Efesios 5, 22 al 24, yo creo que ya lo hemos leído, ¿verdad? Efesios 5, 22. Y Primera de Pedro 1, 2, me gustaría que lo pudiéramos leer. Dice, los esposos necesitan ser honrados y respetados, independientemente de su comportamiento. ¡Wow! Mujeres, esto es tremendo, porque ¿cómo voy a honrar y a respetar a alguien que según no se está comportando bien? Pero la palabra de Dios nos dice que la mujer honre a su marido si se porta bien, o que respete a su marido si se porta bien. No, y los hombres necesitan ser respetados y honrados independientemente de su comportamiento. Esto es algo, no es fácil. No es fácil, mujeres, pero yo sé que si nosotros lo hacemos, el Señor nos va a honrar a nosotros y vamos a ver resultados muy positivos. Entonces el Señor le ha dado a los hombres el deseo de ir a la vanguardia, de conquistar, el deseo de avanzar, de crecer y de aceptar nuevas responsabilidades y de esforzarse, ser esforzados y valientes. Entonces nosotros tenemos que apoyarlos, porque a veces cuando nosotros hablamos mal, decimos algo mal, lo que hacemos es truncarle esa facultad que Dios le ha dado a los hombres. Nosotros a veces la embarramos, porque con una palabrita que digamos negativa, echamos a perder todo. Eso me ha pasado a mí con él, ¿oyeron? Porque mi marido, lo que me dijiste, me tumbó. Y yo tengo que reconocerlo y tengo que decir a mí, perdóname, no fue mi intención, eso no fue lo que yo quise decir, yo te valoro mucho, te respeto, te honro. Y empiezo pues a levantarle su autoestima. Entonces, nosotros debemos aprender a tomar decisiones juntos sin menoscabar la autoridad del hombre, porque sabemos que estos varones de Dios son varones de Dios. Por eso es que esto es un mensaje que realmente cobra vida cuando la palabra del Señor está primando en nuestra relación de pareja. Cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, ahí vamos a girar nosotros en eso, porque no es fácil. No es fácil de pronto que nosotros reconocer la autoridad del varón. Y con estos pensamientos que hay últimamente
en nuestra sociedad y que cada vez va a ser peor. ¿Oyeron? Los conceptos antibíblicos van a ser cada día peor. Y por eso nosotros tenemos que pararnos firmes y declarar lo que dice la palabra, porque es que nos están acechando demasiado las nuevas generaciones. Esta tarde hablando con los hermanos decíamos, los chicos ahora no se quieren casar, y si se casan no quieren tener hijos. O sea, unos conceptos totalmente antibíblicos, y con eso es que ellos están siendo bombardeados. Y si nosotros como pareja no les estamos modelando a las generaciones que nos van a suceder a nosotros, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a cumplir realmente nuestra función. La función del proveedor. O sea, no hay cosa más terrible para un hombre que no pueda ser proveedor. En todas las áreas. En algunas el hombre a veces no se da cuenta. Pero en esta sociedad se han dado casos como ese, por circunstancias. Pero ¿qué hace una mujer cuando su esposo no está siendo el proveedor de manera financiera o económica? Por circunstancias, no tiene el empleo. Si ella no es ese apoyo, eso va a atacar duro a aquel hombre. Pero bueno, entonces tú no puedes buscar un empleo. Puedes hacer algo. Haz lo que sea. No hay apoyo. Pero nosotros como hombres tenemos que entender que ese debe ser nuestra función. Yo diría casi que en el centro, para levantar nuestra familia, nuestra casa. Pero a veces creemos que solo la provisión, ser proveedor de manera económica, pero hay otra provisión que necesita la casa. Lo que yo les decía al principio, mi papá era proveedor financiero. 8 días tomando con sus amigos, ron costoso, y llevando a su hijo de 9 años a esa fiesta, a los bares. ¿Cómo quedaba mi mamá? Abandonada. No había esa provisión de cuidado, no había esa provisión de cariño, de amor, sino aquí llegué yo y ya se acabó todo y punto. Pero eso que anota mi esposa es interesante. Cuando nosotros como hombres permitimos que haya un cambio de mentalidad en nuestra parte espiritual, en nuestra vida espiritual, de tener a Dios, de tener a Jesús en nuestra vida, las cosas van a cambiar. Y eso fue lo que sucedió en el hogar de mi padre. Por eso yo pude continuar la línea que traía desde mi tatarabuelo hasta donde estamos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque mi padre se convirtió en un proveedor espiritual. ¿Saben quién llamaba a leer las escrituras en la casa? Al principio era mi madre cuando ella empezó, pero después mi papá tomó el liderazgo. ¿Quién era el que tomaba la iniciativa de abrazar a sus 2 hijos y decirle: mis hijos, yo les hice tanto daño a ustedes, todo lo que yo hice, pero ahora ha sido tan diferente? Perdónenme todo ese tiempo. Amiga, ¿tú te recuerdas que te decía yo cuando te llevaba a los bares? Sí, papá, que yo iba a tener muchas mujeres. ¿Y qué más? Que iban a tomar mucho licor, que iban a tener mucha plata. ¿Y qué más? Toda una cantidad de locura. Pero recuerdo claramente aquel día que mi padre me dijo de rodillas: Abigail, eso es mentira, te pido perdón. Lo más importante es que estemos juntos y que Dios esté en nuestra casa. Proveedor emocional. Si el hombre llega a su casa y llega con una actitud de tal manera que la esposa y los hijos no quieren verlo, es mejor estar sin el papá. Es mejor. Lo mejor es que traiga la plata y que se vaya. Proveedor financiero solo no. Proveedor emocional, proveedor espiritual, liderazgo, en la provisión también. Y como el varón es el proveedor, nosotras debemos ser administradores. Nosotras debemos, ahí está un pasaje en Proverbios 31, 13 al 27, está larguito, ustedes lo miran después. Entonces, ¿qué dice ahí? Que la mujer hilaba, que la mujer
no tenía temor porque ella sabía vender los negocios de su marido, en fin, de todo eso habla ahí el Proverbio 31. Entonces, con una buena administración, la esposa logra incrementar y multiplicar lo que el varón trae. Eso es algo como milagroso, ¿oyeron? Pero en las manos de la mujer y de la mujer sabia, ¿oyeron? No es cualquiera. Dice que la mujer sabia es la que construye, la que edifica, ¿sí? Pero si es insensata, no, eso no va a ocurrir. Pero aquí estamos hablando de cuando ya Cristo es el centro de nuestras vidas, entonces nosotras podemos tener esa capacidad de incrementar y multiplicar lo que el hombre trae. El hombre es como si trajera los materiales para una construcción. Trae varillas, cemento, hierro, arena, piedra, lo que sea que trae y tira ahí y ahí ya está hecha la construcción. No. El hombre trae toda esa provisión, pero nosotras somos las encargadas de construir, de edificar. Y le pedimos entonces al Espíritu Santo que nos ayude a invertir bien en todo lo que el esposo trae con sabiduría, todas esas instrucciones que debemos hacer. El cuerpo, ejemplo del corazón de Dios. Algunas personas consideran que Dios está dispuesto a matarte por lo que tú hiciste. Está dispuesto a impedir que tú triunfes. Y resulta que no. La palabra dice: yo coloco delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. Dios no manipula. Yo coloco delante de ti la muerte y la vida. Escoge tú. Los que estamos aquí hemos escogido vivir. Hay algunos que han escogido morir. Conocí en Montería, al frente de nuestra iglesia, nuestra congregación, un hombre hablando 5 idiomas, habitante. Y aparte de eso, me mostró un carnet de aviador durmiendo en el andén. Y ¿sabe? Yo le dije: ven acá, yo creo que tú deberías estar en otro lugar. ¿Dónde? Tú deberías estar conduciendo un avión muy grande. Se quedó viéndome. ¿Y por qué crees que no lo estoy haciendo? Porque te has alejado de Dios. Y me dijo la grosería que no puedo decir a ustedes, solo porque le dije que él debía buscar de Dios. Bueno, espero que los que están aquí no me vayan a decir eso. Pero si hay alguien aquí que está muy alejado de Dios, yo le recomiendo que se acerque a Dios y conozca el corazón de Dios. Y usted va a tener ese mismo corazón con su familia, con su esposa. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a perdonar. Y Dios está dispuesto a hacer lo mejor por nosotros. Ese es el corazón de un hombre, de un esposo, con su esposa. Quiero darte lo mejor. No puedo ir más, porque no puedo. Pero estoy dispuesto a morir por ti. Eso fue lo que dijo Jesús. Y eso es lo que nosotros, como ejemplo del corazón de Dios, debemos hacer. Mostrar el corazón de Dios a nuestra familia. ¿Cómo es posible que un papá tenga dinero y el hijo sepa que el papá tiene dinero y aquel hijo necesita y no le da? Eso crea un resentimiento y crea un dolor profundo. Dios ha sido tan amoroso que nos dio, aunque nosotros no merecíamos vivir, nos regaló a su único hijo para que muriera, para que nosotros fuésemos salvos. Yo quería, antes de que tú continúes, abrir un espacio corto. Si hay alguno que tiene una pregunta, que está diciendo: yo quisiera preguntar algo, pregunte. Si yo no sé, le digo: la verdad que no sé, es más fácil. Pero pudiéramos de pronto socializar algo. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta?
¿Sí? ¿De qué? Ahí. Ok. Su función, su rol, sea por fuera, bueno, antes de que lo estuviéramos aquí, me pareció espectacular. Esto yo lo voy a marcar. Sí. ¿Ah? ¿Por los dos? Si alguno no está cumpliendo el rol, viene el arrepentimiento, ¿sí? Pero el arrepentimiento del que siente que el rol no está siendo cumplido hacia la persona o del que no está cumpliendo el rol. Yo cometí un error grave. O no, mejor, mi esposa cometió un gran error conmigo. Y ella no me ha perdonado. Pero como yo fui el que recibí el golpe de herida, entonces yo cumplo mi rol de hombre amoroso. Y yo le digo, mi amor, como tú sabes que hemos acordado no acostarnos enojados, porque la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso lo me dijiste esta mañana, me dolió profundamente. Lo que tú me dijiste esta mañana pudiera ser real, pero no ha sucedido nada. Lo que tú me dijiste esta mañana me dolió profundamente. ¿Sabes qué? Eso me hubiera provocado a mí hasta ahí, salir de aquí, no dormir esta noche contigo. Me dolió mucho, pero ¿sabes qué? Yo te perdono. Te perdono y quiero que sepas que te amo. No importa, ella hizo lo que hizo, yo cumplo mi rol de tener el corazón perdonador. ¿Y qué hace mi esposa? De pronto ella diría, ¿y qué fue lo que te dije? Lo que me dijiste esta mañana, esto y esto. Pero como yo le pedí perdón y le dije que la amaba, ¿usted cree que ella no me va a perdonar? Bueno, ustedes dirán, no, es que no. Pero ¿qué pasó? Yo, que tenía mi dolor, mi herida, ¿qué me pasó? Ya. Y ahí se soluciona el problema. Ahí se soluciona. Pero si yo no hago eso, ella va a estar tranquila. ¿Sí? Eso es como si yo le echo veneno al agua de ella y me la tomo yo. Okay. No sé si está bien. Ok. Bueno, vamos a dejar si hay otra pregunta. Continúa mi cosa. Era como para que se despertara todo bien. Bueno, ¿Usted es médico? ¿Me dijo que era médico? ¿En serio? No, los médicos a veces piensan mucho. Tranquilo. el ejemplo del corazón de Dios es el varón, pero la mujer el reflejo del amor de Dios. Nosotros reflejamos, tenemos oportunidad todos los días de reflejar el amor de Dios para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. Y es una gran oportunidad que Dios nos da. En 1 Juan 4, 19 al 21 y Juan 13, 35, ahí tenemos un referente sobre eso. Y nosotros, ¿de dónde vamos a extraer esa fortaleza? No sé si lo colocan en 1 Juan 4, ahí está. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El 20. Si alguien que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto, si yo no puedo amar al que tengo aquí y digo que amo a Dios, entonces, bueno, y ya, de ahí en adelante 20, 21, etcétera, porque vamos avanzando. Entonces, nosotros debemos mirar las circunstancias que se nos presentan cada día y poder ministrar sanidad y plenitud al corazón de nuestra familia en el momento donde se necesite. Enamorado, protector. Hay un texto que me llama la atención y es en 1 Corintios. Yo lo voy a leer, capítulo 7, versos 3, 4 y 5.
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el marido. O sea, esto quiere ser como un empate. El hombre que le cumpla a ella, pero ella que le cumpla a él. Voy a leer posteriormente esos otros versículos. Ahora, en lo que nosotros hemos mirado con muchas parejas, no se da ese hombre que enamora a su mujer, sino que le dice, bueno, ¿y qué? Tienes que cumplirme. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? Pero dice que no es así. ¿Cómo dice? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿De qué manera va a cumplir esa función conyugal el hombre y cómo debe cumplir a la mujer? Las mujeres están llenas de sentimientos, como hemos hablado. La mujer necesita escuchar, pero también ver, pero también necesita escuchar. Debe haber ese concepto de enamoramiento. El hombre que enamora a su mujer para que ella pueda tener esa relación con él. Pero dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Entonces, ¿cómo sigue el asunto ahí? ¿Empate? ¿Qué dice el último versículo que quiero leer? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente de la oración y volver juntos el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, hay una manera de que el hombre proteja su casa, su mujer, y que la mujer, en ayuda idónea, y lo que veíamos en la función anterior, el reflejo del amor de Dios es que pueda llenar el corazón de su esposo. Y hay parejas que se sienten desprotegidas porque no se satisface el uno al otro. Pero algunos piensan que solamente debe ser, especialmente nosotros los hombres, la satisfacción tiene que ver con la parte sexual. Y las mujeres tienen que entender eso, que el hombre llena muchas veces su tanque en ese tipo de satisfacción, pero el hombre también debe entender que la mujer necesita llenar su tanque emocional. De esa manera se da una protección y debe propenderla el hombre debe propiciar esa protección, o sea, todo el amor dado a su esposa. Y no solamente en el deseo de que hubo, ¿cuándo me vas a pagar? Ahí se cumple el principio bíblico que es mejor dar que recibir. Entonces, el esposo debe cumplir esa labor de proteger a su esposa. ¿Y de qué manera? Comprendiéndola y amándola. Por eso nosotros hemos podido estar funcionando 40 casi 44 años. Porque hay que manejar esa buena comunicación y esa buena relación en eso que tiene que ver de protegerse el uno al otro, pero el liderazgo de protección debe llevarlo al esposo. Muy bien, vamos al quinto y la función de la esposa como amante compañera. Amante compañera, vean que es una respuesta a la función esa que hablaba mi esposo. ¿Cómo debe ser el hombre, el enamorado Y protector? Y yo soy amante compañera. Ahí también está la misma cita de 1 Corintios 7, 3 al 5, que ya la leímos y que me gustaría mirarla de Cantares 2:16. El primer ministerio de una esposa debe ser su esposo.
no debes descuidar tu ministerio primordial, que es el esposo y la familia. Nosotras como esposas tenemos ese ministerio primordial. Y cantar está lleno de belleza. Mi amado es mío y yo soy suya, él apacienta entre lirios. Y eso ahí, mejor dicho, que sería, bueno. Nos les recomendamos que ustedes como pareja puedan leer el libro de Cantar de los Cantares. Ese libro es hermosísimo, casi no se lee, porque se muestra también como la relación de Jehová Dios con el pueblo de Israel, pero también es una figura del esposo y de la esposa. Y ahí van a tener ustedes suficiente ilustración para hacer poemas, para dedicarle mensajitos a la esposa. En vez de mandarle que copia y pega de algo, busque ahí en Cantar de los Cantares y envíele algo original, no ande copiando y pegando. Yo lo único piropo que no entiendo, porque a veces espiritualizan mucho el libro de Cantares, es Cantares 7.2. Cantares 7.2 dice: tu ombligo como una taza redonda que nunca le falta beber. ¡Qué hermoso! No sé ese escritor qué haría en el ombligo de esa señora. Tenía un ombligo muy grande y se lo llenaba de miel y él como que se tomaba esa miel, no sé, pero dice así textualmente: tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Me parece un piropo muy interesante. Bueno, ok. ¿Cómo? También. O de café. Bueno, unos tips, mujeres, que quiero dejarles. Cuida de tu apariencia física. Wow. Interésate en las cosas que le agradan a él. Eso es bonito. A veces el hombre le gusta el deporte, algunos, y las mujeres ni por ahí que se interesan en eso. Entonces, un buen consejo: interésate en lo que le agrada, interésate si le gustan las carreras automovilísticas, si le gusta el fútbol, si le gusta lo que le guste, salir de carros, cualquier cosa. Uno tiene que ser como inquieto, intrépido. Levantan el capó del carro y yo voy y miro y yo pregunto: mira que le cambiaron tal cosa, y yo sé. Pura teoría, ¿oyeron? Yo no sé nada de nada, pero a mí me preguntan y yo sé algo, tengo una idea. ¿Por qué? Porque tengo algo que conversar con mi esposo, preguntarle, sí, pero que yo no sepa ni qué es una barra de cambio, ni que sea automático el carro, si o que. No, uno no debe estar tampoco tan desinteresado. Déjale saber que lo honras y lo respetas. El varón debe saber que, aunque me equivoque, pero que mi propósito, mi deseo es que él se sienta honrado y respetado. ¿No? Y respetado, no. Y respetado. Pero lo más trágico es un amigo mío que es ingeniero y la esposa es psicóloga. La mujer tiene más de 7.000 palabras diarias. Y ese es otra historia. Pero este es mecánico, es ingeniero. Entonces ella le decía: pero háblame. Porque tú me enseñaste que tú tienes 3.500 palabras y ¿dónde te las gastaste? Háblame. Pero ella no se les perdía los 7.000, lo tenía era ahí. Entonces, a veces en eso que dice mi esposa de cumplir esa labor de comunicarse, es necesaria. Ella aprendió eso de mecánica y pregúntenle de cualquier parte del motor y ella sabe, pero pura teoría. Pero tenemos que aprender. Por ejemplo, médico, discúlpeme que no sé, tengo ya, tu esposa ¿qué profesión tiene? Administradora de empresa. Entonces, tiene mucho que hablar. Oye, ven acá, ¿y cuánto te ganaste en la operación esa que hiciste? Vamos a administrar bien esto. Se dio hablar de esa manera. Pero ¿cómo le hablaría médico a tu esposa de tu ciencia, de tu saber? Pues, yo sé que Dios le va a dar la oportunidad de hablar. Si no hablan de otra cosa, pero la pareja tiene que hablar, que conocerse, para que sean ese que cumple ese rol de la creatividad de Dios. ¿En qué? En el reflejo. Eso no es el que viene ahora. Ok, Estoy en los tips que le estoy dando a las mujeres. Otro tip:
elógialo y trátalo como cuando eran novios. Y porque decía, ay, ¿tú cómo te has puesto de gordo? Ay, no, pero te ves feísimo, esa barriga cada día te la hago más grande. No. Pero si cuando yo lo conocí no tenía esto, ¿verdad? Entonces ya él lo tiene ahora después de 43 años. Claro que siempre Un fue kilo por grosero. año. Un kilo por año. Se sube. Yo no lo conocí flaco, que nunca ha sido flaco, pero sí así trozudito, pero no tenía la panza, así como la tenía. Pero entonces, yo decirle cosas, y yo, Ay, mi amor, pero esa barriga tan hermosa que tiene. sí, también, la melena. Bueno, entonces, qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos dar un trato adecuado, un trato bonito, tratarnos bien. Mira, así como Jesús, cómo nos trata a nosotros como iglesia. No nos trata a las patadas, no nos grita, no nos insulta, no nos regaña, no. Jesús dice, yo estoy en la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, me deja entrar, yo entro, es todo un caballero. Entonces, ese es el modelo. Entonces, debemos nosotras también propender por elogiarlo. Miren, mujeres, en los lugares de trabajo donde están nuestros esposos, los tratan divinamente. ¿Sí? Doctor, buenos días, doctor, siga. Bien, bueno, doctor, ¿cómo le queda de bonita esa combinación? Esa corbata le luce tanto, o no sé qué le dirán, se motiló, algo le dice, y nosotras estamos criticándolo todo el tiempo, que hizo mal esto, que hizo, que se equivocó, que no sé qué, pero aprendamos a hacer elogios, aprendamos a tratar bien, y verán que eso se nos va a revertir, eso va a ser algo provechoso. Otro tip, el último, admira y valora su persona y lo que hace. Una de las cosas que en la Constitución, como Dios diseñó al varón, es que le gusta que lo admiren, ¿sí? Que se sienta admirado por la persona que es, por lo que él es, pero también por lo que hace, por su labor, por su profesión, por su desempeño, por los logros que tiene. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotras mujeres necesitamos, esas 25.000 palabras que tenemos todos los días, listicas para ponerlas a funcionar, es que nosotras tengamos nuestra mente renovada, que se renueve nuestra manera de pensar, como dice Romanos, para que nuestra manera de actuar sea renovada y vamos a tener muchas cosas favorables. El ejemplo que tenemos de la soberanía de Dios debe ser una de las funciones que nosotros debemos tener también. Nosotros debemos ser ejemplos de esa soberanía. ¿Cómo? Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Dios nunca cambia. Entonces, nuestra esposa debe ver eso en nosotros. Si mi esposo dijo eso, así es. Yo no creo lo que tú me estás diciendo. Eso no son palabras de mi esposo. ¿Por qué? Porque ella lo conoce y sabe que realmente el ejemplo de esa intransigencia, si pudiéramos decir, es la de ese esposo. Entonces, como padres y como líderes espirituales, si hay algo que tenemos que ser lógico, en amor. Dios lo hace todo en amor, pero Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Es que nosotros podamos ser radicales como hombres y que nuestra esposa sepa eso. Radicales para perdonar, radicales para amar, radicales en tomar decisiones, radicales en liderar un proceso, así como Dios lo hizo. Imagínense que Dios dijo, bueno, yo les voy a hacer una promesa. Esto realmente ha estado ya en el acabose. Voy a mandar un diluvio. Es una promesa que hizo. Les voy a mandar un diluvio. ¿Cumplió? Sí cumplió, pero dio una opción. Pero también les voy a dar un arca para que el que se coloque dentro de esa arca, pues no perezca. Y dice el relato bíblico que 120 años duró construyendo, porque Dios le dijo que lo construyera.
¿Y quién se ha salvado? Solo su casa. Entonces nosotros debemos ser radicales. Yo me casé con mi mujer y le dije, mi amor, te prometo amar cualquiera que sea la circunstancia. Y yo debo ser ese hombre que está dispuesto a cumplir, no como el señor que se va a divorciar. Y el juez le preguntó, ¿y usted por qué se va a divorciar? No, porque mi esposa dice que no me ama, que yo no le amo. Y yo sí le amo. Pero cuando me dices tú que me amas, yo te dije el primer día que me iba a casar contigo porque te amaba. Yo soy un hombre de una sola palabra. A mí me pareció correcto, pero ella necesitaba escuchar que tú le repitas, te amo, te amo, te amo, te amo. Muy bien, el sexto, mujeres, nosotras somos reflejo de la creatividad de Dios. En 1 Corintios 12:7 miramos eso, en Tito 2, del 3 al 5. Dios ha colocado dentro de cada mujer dones y talentos únicos. ¿Qué dice 1 Corintios 12:7? 1 Corintios 12:7. Muy bien, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios ha dado a cada uno, a través de su Espíritu Santo, lo que es provechoso para nosotros, ¿verdad? Dones, talentos, cualidades únicas que el Señor nos da. Deja les voy a dejar algunos tips, mujeres. Oiga, no te compares con otras mujeres. No te compares con otras mujeres, ni con la de al lado, ni con la de allá, ni con la compañera de trabajo. No te compares. Deja que Dios continúe desarrollando en ti esas cualidades que te hacen única. Nosotros somos únicos. Cada diseño, cuando Dios nos hizo a cada una, desbarató el molde y hizo otro y otro, no somos iguales. Debes saber quién eres en Cristo. Debemos tener nuestra identidad como mujeres bien definida y saber quiénes somos nosotras en Cristo. Deben estar convencidas del amor de Dios hacia mí, del amor de Dios, convencidos, porque eso nos da identidad. Tu creatividad refleja un aspecto específico de la personalidad de Dios. Dios es creativo. Él hizo muchísimas especies de animales, la vegetación variada, aún en la raza humana hay diferentes diseños, muchísimos diseños en las razas, en todo, en la diversidad de lo que Dios creó. Tus dones y talentos se complementan y completan los de tu esposo. Voy a leer esto otra vez. Tus dones y talentos se complementan y completan los de tu esposo, así como los de él complementan los tuyos. ¿Sí? No estamos para competir, nos complementamos. Juntos, como pareja, deben fluir en armonía, así trabajen o ministren por separado. El uno es médico, el otro es administrador de empresa, pero podemos trabajar en armonía, porque estamos construyendo un mismo proyecto. Nuestra familia es el proyecto más interesante que el Señor nos ha encargado para nosotros construir. Y la última función que queremos compartir con ustedes es que nosotros como hombres debemos cumplir una función sacerdotal, o sea, uno que intercede, uno que hace guerra por su familia, por su esposa, uno que va al frente. Pero les hago una pregunta: cuando ustedes van a un funeral, ¿quiénes son los que muchas veces entran con facilidad al templo? En la iglesia tradicional, usted ve que las mujeres entran sin problema. ¿Y los hombres dónde se quedan? Acá afuera, en el atrio. Cuando hay una motivación para orar o para rezar en una sala fúnebre, ¿quiénes entran con facilidad? Las mujeres. ¿Y los hombres dónde se quedan? Afuera. Pero ese modelo no fue el que nos dejó Jesús. Jesús ora aún
Dice que la Biblia que Jesús intercede por nosotros. Entonces nosotros como hombres debemos ser esos que mostramos el modelo de oración en la casa. La parte espiritual. El que llama a los hijos y le dice: mis hijos, vengan acá, vamos a hablar. ¿Cómo se sintieron ustedes esta semana? ¿Cómo les fue? ¿Cómo creen ustedes que yo los traté esta semana? ¿Cómo se portaron con su mamá? O sea, ese que lidera el proceso emocional y espiritual debe ser el hombre, pero sobre todo ese que ora, ese que me enseñó a mí, con mi mamá, alzaré mis ojos a tu mano. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, y muchos salmos. Pero quiero contarles esto. Yo vi muchas veces mi padre sonar la puerta de la manera que él lo hacía, después de haberse ido enojado con nosotros y decir cosas que nunca debió decir. Y nosotros con la actitud de mi mamá nos quedamos: caramba, ¿por qué haría eso? Y no pasaba mucho tiempo y escuchamos el ruido del carro y entraba mi papá. Mis hijos, no me pude ir, actué mal, me equivoqué, por favor, perdónenme, eso no debía ser, perdónenme. Nos abrazaba y ahora decía: voy a orar por usted. Yo no puedo olvidar esas oraciones que mi padre hizo después del arrepentimiento. Y que yo tengo que orar por usted. No. Pidió perdón. Sanó la herida que pudo hacernos a nosotros y oró por nosotros. Nosotros como padres, háganlo. Yo tuve la experiencia de cuando nació mi primogénita nieta, le dije al doctor, cuando venga mi primera nieta, porque no lo sabía y no lo hice con mis hijos, yo le dije: doctor, yo quiero que usted, cuando mi nieta nazca, me la traiga, no importa. Y ellos cumplieron con eso, me trajeron a mi nietecita, aún todavía medio sucia de sangre. Y yo delante del médico y delante de todos los que estaban ahí, yo levanté a mi nieta y dije: Padre Dios, aquí te levanto a mi primera nieta, una que te servirá, una que caminará en tu sendero, Señor, y así caminarán mis otros nietos que vengan. Gracias por usar a este médico y gracias, Señor, por mis hijos. Amén. Aquel médico, como a las 2 horas, me estaba buscando: ¿dónde está el abuelo que hizo esa oración delante de mí? Y me buscó y le dijo: oiga, ¿usted quién es? Soy un hijo de Dios. Me alegró tanto que lo hiciera. Y yo quiero decirle que yo también lo puedo hacer. ¡Claro que tú lo puedes hacer! Cuando cortes el cordón umbilical de un niño, proclama eso. Hoy es un hombre que adora a Dios. Amén. Entonces, ustedes como hombres, no importa, háganlo y verán a ver la guerra que se va a librar a su favor, porque hay mucha gente que no ve eso, pero alrededor de ustedes hay millares de espíritus que asedian, que acechan, pero lo más importante es que son muchos más los que están con nosotros que los que están allí. Entonces esa es nuestra motivación hoy, pedir que el Espíritu Santo les guíe a tomar decisiones como esta, de guerrear, de pelear, y ganaremos la batalla. Y nosotras también tenemos esa responsabilidad de ser intercesoras y discernidoras. En Efesios 6, 18, Primera de Tesalonicenses 5, 17. ¿Qué dice Efesios 6, 18? Dice: con toda oración y súplica en el Espíritu, bregando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que esa es una gran responsabilidad de nosotros, de estar orando, de estar velando, de estar suplicando por las necesidades. Si oramos por las necesidades de otros, cuanto más por las necesidades de nuestra familia. Y el otro versículo, bueno, ya lo tienen ahí, después lo miran: la intercesión de una esposa temerosa de Dios
por su esposo, por sus hijos, por sus nietos, le da la seguridad de que la mano de Dios está sobre ellos, sobre sus vidas. Eso es una seguridad, porque nosotras, ¿por qué oramos? Nosotros debemos orar para ver resultados. Nosotros no oramos, a ver si va a ocurrir o si no. No, de esa manera no. Nosotros tenemos que orar esperando resultados. La mujer que clama de esta manera no teme la adversidad porque ejerce la autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que eso está desde Génesis 3:15? Que la mujer le colocará el pie sobre la cabeza del enemigo, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad y debemos ejercerla. Tú debes ser la principal intercesora a favor de tu esposo. Se atenta a la dirección del Espíritu Santo durante el día para que Él te alerte de las necesidades de tu esposo. Esto es muy interesante. Que nosotras debemos tener esa conexión con el Señor a través del Espíritu Santo, que nosotros podemos estar, Señor, guarda a mi esposo, no con temor, no, con autoridad. Guárdalo, ayúdalo, protégelo, porque el Señor nos puede estar mostrando alguna necesidad, alguna situación que el esposo está viviendo. Y me gustaría que, después que hablamos de todas estas funciones, si se dieron cuenta cómo están a la par. ¿Sí? Cuando el hombre es proveedor, la mujer es administradora. Cuando el hombre es intercesor, guerrero, la mujer también es intercesora, discernidora. Ahí van a la par. El líder, el apoyo para ese liderazgo. En fin, todo va así, muy engranado. Y me gustaría que tú pudieras explicar más cómo funciona un motor, cómo la palabra clave en un motor es engranaje. Pero yo no sé si de pronto aquí hay algún ingeniero mecánico. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es ingeniero mecánico? No. Me encantaría. Bueno, los dos, pues vamos. Sí. ¿Cómo nos pudieran ilustrar cómo funciona esa piñonería dentro y cómo? Venga, ingeniero. Pero tú vas a ilustrar lo del motor diésel y entonces tiene gasolina, por eso lo mismo. ¿Cómo lo pudiéramos ilustrar? En la parte de la sinergia, cómo le da la fuerza cuando está bien engranado, todo eso. No, y pienso que, buenas noches para los primeramente. Buenas noches. Yo creo que la manera más fácil para explicarlo es lo que vemos en una bicicleta. Aunque hemos visto una bicicleta, vemos como la cadena es el conductor de un movimiento que se transmite a una llanta. En este caso, los engranajes son esas puntitas que tiene el plato, ¿cierto? Y tiene que ir engranada, ¿cierto? Con la llanta en la parte de atrás a través de esa tornillonería. Entonces, de la manera en que nosotros vamos dando vueltas, la llanta pues también va dando vueltas de manera consecuente. Y adicional, pues si hay una secuencia y hay un esfuerzo que se transmite,